Está haciendo un día muy bonito, quizás un poco de viento, pero en general me parece súper chévere, como decimos en Colombia. Voy a mostrarte rápidamente, mira. Y bueno, aquí empezamos este video. Muy bien, en este video quiero hablar un poco de mi experiencia con el inglés de Australia. Creo que es un tema que puede interesarle a muchas personas, y si eres hispano, creo que va a ser muy interesante. Si eres angloparlante, si eres estudiante de español, también puedes encontrar cosas interesantes que quizás puedas comparar con tu acento del inglés. Normalmente mis estudiantes son de Norteamérica, entonces si eres estudiante norteamericano, quizás vas a encontrar algunas diferencias. Muy bien, empezamos. Antes de llegar a Australia tenía muchas preguntas, pero las dos primeras preguntas que me hice fue: ¿será que los australianos pueden entender mi inglés americanizado o colombianizado? ¿Será que puedo entender el inglés de Australia? ¿Será que los australianos tienen boxeo de canguros? Bueno, esta última pregunta es una broma, pero las dos primeras preguntas son muy serias y era algo que me preocupaba antes de llegar a este país. Muy bien, llevo muy poco tiempo en Australia, llevo más o menos un mes y un poquito más, y me he dado cuenta que pues para entender este acento tienes que exponerte muchísimo. Y lo digo porque cuando era más joven pues aprendí inglés de Estados Unidos, entonces toda la influencia del inglés de América es la que yo veo en los contenidos que consumo o que consumía normalmente. Para mí era muy raro escuchar el inglés de Australia. Entonces, lo que puedo decir es que es importante estar inmerso en ese acento, pues para entenderlo naturalmente. Está haciendo mucho viento, mira mi pelo. Voy a continuar con viento o sin viento. Cuando pensamos en aprender un idioma, veo que cada persona tiene un proceso diferente, ¿no? Hay personas que son mucho más relajadas cuando hablan, hay otras personas que se paralizan porque piensan que los están juzgando siempre que están hablando en esa lengua extranjera. Entonces tenemos el miedo de hacer el ridículo. Yo recuerdo que he cometido muchos errores cuando intento comunicarme en inglés de Australia, y sé que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de entender la cultura, es un proceso de saber cómo es el ritmo del idioma. A mí siempre me gusta hablar del ritmo del idioma. Entonces hay que tener paciencia y entender que es un proceso. Por ejemplo, en mi caso, cuando intento comunicarme en esta variación del inglés, intento imaginar que cada conversación es un pequeño experimento. Entonces a veces los experimentos van bien, otras veces van mal. Sin embargo, lo importante de cada experimento es que uno aprende un poquito. Y lo importante es eso, aprender. O sea, lo importante no es cometer el error, sino cometer el error y entender que uno cometió el error para aprender. Y eso es algo que siempre, de lo que siempre estoy pendiente. Muy bien, sigamos hablando del inglés de Australia. Cuando pienso en el inglés de Australia también me gusta pensar en temas históricos, ¿no? Australia es un país muy reciente y creo que hay dos fechas importantes. En 1770 fue el año en el que fue colonizado, y 1901 fue el año en el que este país fue oficialmente declarado como un país. Entonces, si piensas en términos de como qué tan nuevo es este lugar, qué tan nuevo es este país, vas a notar que es un país muy reciente, y creo que eso hace o eso significa que es muy fiel a el país que lo colonizó, en este caso Inglaterra. Y es verdad, cuando yo escucho el inglés de Australia es como una variación muy próxima al inglés británico, es mucho más próxima a ese inglés que al inglés, por ejemplo, de Norteamérica. Pero hubiera sido una muy buena idea ver alguna serie británica mientras aprendía inglés. Creo que hay una serie que en algún momento quise ver, que se llamaba Sherlock, creo que era el nombre, y era de este detective famoso que es súper inteligente y hacía grandes deducciones. Muy bien, en este video quiero hablar de las cosas más difíciles y curiosas del inglés australiano. Entonces intento decir las más importantes para mí. Seguramente hay muchas más características principales de esta variación del inglés. El sonido de la R no existe al final de las palabras. Entonces recuerdo cuando llegué a Australia tenía que prestar mucha atención porque no entendía palabras tan sencillas como car.
Entonces tenía que prestar mucha atención, tenía que concentrarme, porque mientras en el inglés americano hay 3 sonidos, cuando dices carro en inglés, por ejemplo, car, en el inglés australiano no, solo tienen 2 sonidos. Entonces dirían algo como car. Y eso me ha costado, sin embargo, me estoy adaptando poco a poco y como dije, es un tema de exposición, ¿no? Por supuesto hay excepciones, por ejemplo, cuando este sonido, cuando la R termina y empieza en la siguiente palabra una vocal. Entonces, por ejemplo, the car is, ahí suena un poco más esa R. Otra cosa que me pareció interesante del inglés australiano son las vocales. Entonces, recuerdo, por ejemplo, un artículo que leí hace poco en el que una científica de Sydney hablaba de las vocales y decía una historia bastante graciosa. Entonces hablaba de que había una mujer a la que le dijeron que iba a ir a su casa a morir, pero en realidad no era lo que querían decir, sino que iba a ir a su casa hoy. Voy a dejar estas 2 frases para que ustedes comparen en la sección de la descripción y van a entender qué es lo que quiero decir. Cuando escuches a un australiano hablar inglés, otra cosa que puedes notar es que parece que ellos hacen muchas preguntas o parece que sí, que siempre están preguntando. Sin embargo, no es así. Y es que ellos cuando terminan de decir una frase, en muchas ocasiones es una inflexión que parece una pregunta. Hay un video muy interesante, te lo voy a dejar en la sección de la descripción para que veas un poquito más cómo hablan los australianos. Me pareció interesante y creo que lo explica de manera estupenda. Entonces, en español sería como, por ejemplo, estás contando una historia, estás hablando de tu rutina, no necesariamente una historia, pero de tu rutina, y sería algo como: me levanté a las 7 de la mañana, después comí el desayuno y después fui a trabajar. Entonces, claro, si lo pasas a otro idioma, pues pierde como el significado. Pero me parece interesante, me parece muy interesante hacer esas comparaciones. No quiero burlarme del inglés australiano, simplemente es una observación que me pareció muy curiosa. En este video de la mujer que te mencioné, ella intenta explicar por qué los australianos hacen una inflexión al final de las frases, y es porque según ella existe una cultura muy fuerte, o sea, las personas aquí son muy amables, entonces siempre terminan las frases con una inflexión de pregunta porque quieren saber pues que tú los estás siguiendo y pues son muy pacientes en eso y por eso existen estas inflexiones. Otra cosa que me pareció interesante del inglés de Australia son las expresiones coloquiales o el famoso slang. Naturalmente cada variación de una lengua, cada acento, o sea, cada tipo de inglés, por así decirlo, tiene sus propias expresiones, pero las de aquí son bastante particulares porque cuando, por ejemplo, cuando ellos hablan, al final de las palabras terminan cambiando la terminación de la palabra por una I, por una IE. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, barbacoa, barbecue, dirían algo como Barbie, o en vez de decir vegetales, dirían veggies. Entonces es algo muy bonito, me parece un tierno también y algo característico del típico acento australiano. Por cierto, voy a dejarte una lista de estas palabras, una lista de la Universidad de Victoria, que creo que es una universidad bastante grande y con una gran reputación, de Melbourne. Entonces, si quieres leer esa lista, por favor, te la dejo en la sección de la descripción. Cuando estuve en Colombia ya había tenido una interacción con un australiano y recuerdo que antes de hablar con esa persona ya estaba prevenido, entonces ya había pensado, uy, él es de Australia, entonces es probable que no me entienda o que yo no pueda entenderle. Sin embargo, cuando empecé a hablar con él, todo cambió y creo que uno se hace entender. Entonces, claro, no voy a decir que fue fácil, sin embargo, con el tiempo cada vez era más sencillo entender la forma en la que él hablaba y pudimos comunicarnos perfectamente. También recuerdo que desde ese entonces aprendí una palabra que usan aquí mucho y es el mate. Entonces es una palabra muy bonita porque significa como compadre, amigo. Es una palabra bastante australiana, ¿no? Voy a buscar más maneras de practicar el acento australiano y había pensado en pues tratar de imitarlo. Pues creo que mi inglés
Mi inglés no es perfecto, tengo un inglés colombianizado, americanizado. Sin embargo, creo que cuando uno intenta imitar el acento que uno quiere entender, eso te da quizás una percepción diferente de cómo las personas lo hablan y eso podría ayudar a entenderlo más. Hablé de este tema con una profesora de inglés de Norteamérica, una gran profesora, y ella estaba de acuerdo conmigo. Entonces, quizás una forma de entender el inglés de Australia sea intentar imitarlo cuando lo hablo. También es muy útil practicar con entrevistas, pero entrevistas en un contexto más relajado. Entonces, por esa razón empecé a buscar pues, recursos, empecé a buscar contenido y alguien me recomendó una estación de radio que es muy popular aquí en Melbourne, que se llama KIIS. Es como KIIS 1011. Y es una estación de radio típica de Melbourne, en donde pues hablan de pues, cosas aquí locales, hay entrevistas a los nativos de Melbourne y es un ambiente informal. Entonces eso es lo que quiero absorber, quiero entender cómo se comunican las personas aquí en un contexto súper coloquial, ¿no? Por otro lado, y volviendo al tema del video de esta chica que habla de el inglés australiano, ella decía que es buena idea escuchar esas entrevistas porque si tú escuchas a las personas de, por ejemplo, las noticias, las personas, los reporteros, ese es un inglés bastante formal, entonces no es una fiel representación de lo que quieres escuchar realmente o de lo que quieres aprender. Bueno, es momento de irme, está haciendo un poco de frío por aquí. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y te haya servido. Si tienes algún comentario, por favor escríbelo en la sección de abajo. Si no se te ocurre nada, pues puedo dejarte una pregunta y es: ¿has escuchado el inglés de Australia? ¿Qué piensas de este acento? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.